Ya nada más falta un equipo que retorne, estamos esperando. Ya están todos, ¿verdad? Ya me estamos por acá del equipo 2. El 1 ya, el 3. Maestro Francisco también ya, ¿verdad? Ya regresé, maestra Maura. Bueno. Hoy me siento como Huguito. Siento que no me alcanzó el tiempo, ¿verdad, chicos? O sea, es que no te habías puesto los lentes, Paco. Sí, ¿verdad? Ahí vamos, Paco, tranquilos. Oye, Maura, veo muy estresados a los chavos. De repente como que no contestan, se quedan pensando. Les digo que tranquilos, ahí te los encargo mucho. O sea, no me los regañes mucho. Por... Ay, ¿Grande? No, yo ni los regaño. No, es lo que les digo, no lo tomen como que estamos forzando, simple y sencillamente poco a poquito ahí vamos. Precisamente ahorita ya vi que ya adelantaron un poco de metodología en su trabajo, pero pues ahorita lo van a volver a tocar y ahorita ya van a entender algunas otras cosas. Bueno, ¿algún comentario, maestro? Entonces vamos, dentro de todo vamos bien. Yo creo que vamos caminando, Maura, pero sí, no, o sea, es poquito a poco y está costando un poquito de trabajo, sinceramente, ¿no? Pero ahí vamos, ahí vamos. Yo les hice hincapié a los alumnos, Leo, Ramsés, aquí los tengo a la vista, a Andrea, la importancia de que si hay otras materias que no están complementando lo que nosotros complementamos, traten de leer un poco, Mau, para que lo que nosotros expliquemos tenga una noción, porque en epidemiología es un área que integra todo lo que en otras materias se ve. Tú les das parte de microbiología al hablar de microorganismos, le das parte de clínicas, muy buena parte de clínicas, pero epidemiología no debería enfocarse a ello. Entonces, para que ellos nos entiendan bien de lo que queremos hablar, pues obviamente tendrán que leer, porque el año que entra, cuando estén en hospitales, el profesor o el médico que les toque no les va a preguntar, ¿te lo enseñaron en áreas básicas? No, el médico va a dar por entendido que los chicos llegan con conocimiento. Entonces, pues los exhorto a todos, chicos, a todo el grupo, a que pues sean autodidactas en muchos aspectos. En lo que respecta a epidemiología, si ustedes se dan cuenta, ni un solo martes les fallaremos. La verdad es que tratamos de integrarnos somos un equipo integrado como profesores y pues estamos para apoyarnos permanentemente y buscar el apoyo de ustedes. Pero si ustedes no también le buscan y le leen, pues nos va a complicar un poquitito más el paso a nosotros.
Ok, bueno, no sé si algún comentario a las maestras antes de que empecemos con el recordatorio de metodología. No, maestra, ¿no? Ningún comentario. Ok, bueno, entonces ya con sus maestros estuvieron trabajando un rato, dice el maestro Paco que les faltó algo de tiempo, pero bueno, ya iremos subsanando esos espacios y la siguiente semana que vamos a iniciar con las presentaciones de sus proyectos, ¿verdad? Que llevan hasta este momento y que la parte de metodología, bueno, dicen que ya llevan avances, ya tendrían que tener ya casi lista la parte de metodología, puesto que se entrega el proyecto en la última semana del módulo. Y la última semana del módulo, pues ya casi se acerca, ¿verdad? Tenemos dentro de 2 semanas, termina este módulo que es muy corto, terminamos muy rápido, cuando nos damos cuenta ya terminamos. Entonces sí es importante que no se pierdan en los tiempos porque, bueno, en los módulos cortos habitualmente siempre la carga de trabajo es mayor y eso pues también les genera cierta complicación a ustedes. En este momento que no están de manera presencial, pues es diferente la dinámica, porque cuando están de manera presencial no tienen tiempo de nada, pero de nada, porque aparte tienen que estar en las clases, más las tareas, más todo lo que tienen que estudiar, pues la carga de trabajo es mucho mayor y el estrés todavía mucho mayor, ¿eh? Así que eso es algo que también yo siempre les exhorto a que aprendan a dominar su estrés, porque el estrés que se genera en la carrera es mucho mayor al de cualquier otra área y sobre todo cuando ya están en hospitales también es otro estrés. Entonces, bueno, vamos a dar, es un recordatorio porque se supone que esto ya lo deberían ustedes de conocer, de dominar hasta este momento. Y también, bueno, sabemos que es complicado, sí es complicado, realizar un proyecto es complicado. Redactar es todavía más complicado. Y pues es una carencia que se tiene en el área médica, porque eso es cierto, a los médicos se les dificulta mucho la redacción, a pesar de que todo el tiempo estamos redactando cuando estamos frente a paciente, la historia clínica, el padecimiento actual, pero eso no significa que sepamos redactar ya en un documento que queremos presentar a alguna institución o que inclusive lo queremos publicar, ¿verdad? Porque es diferente nada más hacer una investigación donde la información se quede tal vez nada más en la institución y sus datos no se presentan, es totalmente diferente. Cuando lo presentamos a alguna revista para la publicación o lo queremos presentar también, no solamente para una revista, sino en una presentación de un foro, un congreso, pues también tiene toda otra. Hay que cubrir ciertos parámetros, puntos que son normas que te establece en cada una de las instituciones y bueno, hay normas para carteles, elaborar un cartel de un artículo o de una investigación, no un cartel como los que el año pasado elaboraron, por lo menos en nuestro grupo hicieron el año pasado algunos ejercicios para que vieran cómo se elaboraba un cartel, un volante, un tríptico, es distinto. En el caso de presentarlo a algún congreso, tiene otras características un cartel, entonces es difícil redactar, sí. Es complicado la redacción ya para presentar un documento de manera oficial. Inclusive a veces que lo hacemos, ¿verdad? Y lo presentamos y nos mandan las observaciones, nos quedamos, ay, todo eso tengo de error. Pues bueno, y eso que de alguna forma, en mi caso, pues estoy más relacionada con ello en las publicaciones. Entonces, pues aún así me mandan observaciones, no crean que todo es perfecto, siempre va a haber observaciones y aún así ya publicando y que está el artículo en la revista ya publicado, ya que lo lee uno, dice uno, oye, ¿en serio puse esto? ¿Cuándo puse esta redacción? Porque como pasan los años te das cuenta
que vas adquiriendo más habilidades para escribir. Entonces, redactar, ver las ideas centrales. Y es algo que a ustedes se les dificulta, pero si no lo ejercitan, pues menos se puede. Ese es el otro, ¿verdad? Y si no lo intentan, y en general, todos deben de participar en la redacción de su proyecto. No sé si todos estén participando, es difícil conocerlo en este momento porque de manera presencial, pues les preguntamos, a ver, explícame esto, explícame lo otro. Aquí es difícil, dice el maestro, no contestan. No sabemos si no contestan porque no saben o no contestan porque están esperando que alguien más conteste la pregunta que les están haciendo los profesores. Pero lo que sí es cierto es que tienen que contestar. ¿Por qué? Porque entonces no nos damos cuenta si ustedes están realmente en este momento estudiando, no están estudiando, están participando. ¿Qué pasa con ustedes? De hecho, el alumno de medicina debe de ser participativo, activo, propositivo siempre. ¿Para qué? Para que quien esté con ustedes, el médico, el profesor, se dé cuenta cuál es la actitud que tienen ustedes y también el profesor pueda trabajar con ustedes. Pero si ustedes no participan, no hablan, pareciera que pues ya todos se lo saben y eso pues, sabemos que no es cierto tampoco. Entonces sí es importante que hablen, aunque sea en este sistema que estamos ahorita en línea, pero pues sí es importante porque si no, créanme que desmotivan a los maestros, porque si los maestros están aquí y hablan y hablan y hablan y ustedes no, así como que bueno, le estoy hablando a la computadora y no es nada divertido, ¿eh? Por ejemplo, ahorita que tengo apagado mi cámara, pues ustedes nada más me están escuchando, pero no me están viendo. Y yo pues estoy aquí viéndolos a todos, pero pues es como si le estuviera hablando a la computadora, aunque los vean. Algunos tienen apagada la cámara, algunos tienen la foto. Entonces eso pues también nos genera cierta así como que, ay, sí están o no están los alumnos por aquí, ¿verdad? Entonces eso también motiva o desmotiva a los profesores, créanme. A mí cuando me contestan, luego digo, ay, ya, acabo la clase, adiós, bye, ya me voy. ¿Por qué? Porque pues, sí es algo así como que entendieron, no entendieron, o me quedo con la idea de que no se entendió nada. Entonces, bueno, sí es importante que lo intenten entre todos. Si hay alguna dificultad en el equipo, pues también me la hagan llegar de manera oportuna. No esperen a que estemos a fin de año. Maestro, es que todo el año estuve mal aquí. No, de manera oportuna, veamos qué solución se da. Y sobre todo que todos trabajen. Yo sí los invito a que todos trabajen. Si alguien no trabaja en el equipo, no lo pongan en el trabajo, aunque estemos en línea. Por favor, esa otra parte es muy importante que entienda que en esta carrera cada quien es responsable de su conocimiento, no el compañero. Es que no me pusiste en el trabajo, qué mala onda eres. No, pues no es mala onda, al contrario, es muy buena onda porque no te está apoyando en tu flojera, ¿verdad? De no realizar lo que te corresponde. Ahí sí alabo a los chicos cuando hacen eso. Le digo, así debe de ser, porque ni modo que cuando ya se enfrenta al paciente y hayan cometido una iatrogenia, van a ir todos a salvarlo. No creo que se acerquen a ayudar a su compañero, ¿verdad? No tuvo la culpa. No lo van a salvar, se los aseguro. Entonces, más vale que desde ahorita aprendamos a cada quien ser responsable de su conocimiento. Y si alguien no trabaja, pues ni modo, no lo pongan. Ni modo, que se aguante, ¿verdad? Que se ponga a trabajar. Más si estamos en línea, digo, tienen más tiempo. Yo sé que tienen más tiempo. Tiempo para ver la tele, tiempo para ver sus películas, tiempo para muchas cosas, porque les sobra el tiempo ahora. Pero bueno, entonces vamos a ver a partir de metodología. Espero que la última parte que vimos de los objetivos no se les haya olvidado, porque les hice hincapié que son importantes los objetivos porque guardan relación con lo que tiene que ver con el análisis estadístico, y además del análisis estadístico, bueno, tiene que ver, déjenme poner la presentación que se fue. Okay. El análisis estadístico es importante para mis resultados, pero además para que en el momento que tenga yo que demostrar que mi planteamiento del problema yo había puesto
cuál es la frecuencia o cuál es la prevalencia de hipertensión arterial, ahí lo tengo. Además, si fuera un estudio analítico, pues si las variables tienen que ver con el resultado, entonces tendría que hacer un análisis de riesgo, que es diferente a hacer el análisis de riesgo. Entonces, bueno, aquí es importante. Y la metodología, pues es una de las partes importantes. Todo es importante del proyecto, pero que guarda relación con el título, guarda relación con mi marco teórico, guarda relación con mi pregunta de investigación, guarda relación con mis objetivos, porque la metodología, si vemos nada más desde el concepto, ¿verdad? O la etimología de metodología, dice que es el estudio de los métodos. Y entonces, si rápidamente yo analizo qué significa la palabra estudio de los métodos, veo que habla de todos esos métodos que se pueden emplear para realizar mi investigación. De manera muy sencilla, eso es la metodología. Entonces, en este apartado de la metodología se encuentran el cómo voy a realizar la investigación ya como tal, cómo voy a recolectar la información, con qué instrumento lo voy a recolectar, en qué personas lo voy a recolectar, qué técnicas y qué métodos y procedimientos voy a emplear para recolectar la información de mi investigación. Y entonces aquí, en este apartado, tengo que describir cada uno de esos elementos dando respuesta a todos esos elementos de la metodología. Estos 8 forman parte de la metodología, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos el primero, que es el tipo de estudio, el segundo, que es universo o población de estudio. Ahora se le llama población de estudio, pero en los libros todavía aparece como universo. El diseño de la muestra, que contempla estos 3 apartados, que es el cálculo del tamaño de la muestra, el muestreo. No está compartiendo pantalla. Ay, no me dicen ya hasta que voy a estar. Dije, se salió, pero no me fijé si se había puesto otra vez. Ok, a ver. ¿Es esta? Sí. A ver, ahora sí. Ahí va. Ok. Ya. Ok. Y entonces estaban mencionando los elementos, ¿verdad? Y les decía que si analizábamos nada más la palabra, metodología es el estudio de los métodos. Y ya les comentaba que es el cómo vamos a realizar la investigación, con qué vamos a recolectar la información y todos los métodos y técnicas que requiero para recolectar la información para ello. Entonces decíamos, íbamos aquí en el diseño de la muestra, se incluye el cálculo del tamaño de la muestra, el muestreo y los criterios de selección de la muestra. La definición y operacionalización de las variables, que habitualmente hacemos una tabla de variables. Las técnicas de recolección de datos, que también se llaman técnicas e instrumentos de recolección de los datos. Técnicas y procedimientos también en algunos otros, o otros nada más se llaman instrumentos de recolección, pero es lo mismo. Los procedimientos y organización, que es el cómo vamos a hacer toda la recolección, el plan de presentación de los resultados, que son los cuadros y los gráficos, y el análisis estadístico, que depende del tipo de variables y del tipo de estudio para la implementación del tipo de estadístico. Y entonces, bueno, esto es lo que ustedes tienen que incluir en su metodología. Entonces, bueno, ¿cómo tiene que estar redactada? En prosa. Deben de respetar el orden que les acabo de mencionar. No puede ser que empiece con la tabla de variables y hasta el final hable del tipo de estudio. Lleva un orden. Recuerden que todo da respuesta al método científico y por eso es que lleva un orden sistematizado. Deben incluir todos los apartados. No se vale, es que me faltó el análisis de estadísticas, es que eso no sé, no lo entiendo, no lo puse. Tiene que estar también. No se colocan subtítulos, eso es algo importante, que no hay que colocarlos de manera, luego me ponen tipo de estudio y ponen tipo de estudio. Muestra y hay apartados que no requieren llevar subtítulos. No se colocan conceptos, ponen tipo de estudio y ponen la definición del tipo de estudio. Si ponen estudio transversal, ponen por qué es un estudio transversal. No se ponen nada de definiciones, puesto que eso es un apartado teórico que ustedes lo deben de manejar, es la parte del protocolo. Cuando yo estoy en mi proyecto,
Solamente describo todos los elementos que tienen que ver y que tengo que dar respuesta, es lo que debo de encontrar ahí. No tengo que encontrar otra cosa, ni conceptos, ni explicaciones de por qué lo estoy utilizando. Es algo teórico, ¿de acuerdo? Y entonces el primer elemento dice tipo de estudio. Tengo que hacer un recordatorio, es muy general, no les voy a dar la clase de tipo de estudios, eso solo es una clase de primer año de una semana. Entonces se clasifica de acuerdo a esta clasificación epidemiológica en estudios observacionales y estudios experimentales. ¿Y por qué se clasifica así? Se clasifica dependiendo de la manipulación de las variables. Si solamente las observo, es lo único que voy a hacer, observar. Pero si manipulo variables, entonces hablo que hay una experimentación. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre estudios observacionales, solamente observo, describo el fenómeno. En los experimentales siempre manejo variables. El investigador va a manipular las variables para buscar, ¿verdad?, algún suceso. Entonces, por eso es que es este tipo de estudios. Y en los estudios observacionales, que son los que con mayor frecuencia realizamos en el área de epidemiología, son los estudios descriptivos, que solamente describo, observo y describo. ¿Qué estoy observando? ¿Cuántos alumnos tienen prendida la cámara? Lo describo. ¿Cómo lo voy a describir? Los contabilizo, ¿verdad? Y les digo cuántos la tienen prendida y cuántos la tienen apagada. Estoy describiendo lo que estoy observando. Eso es lo único que voy a hacer. Y lo mido cuántas veces. Esto es lo que habla de el número de mediciones de las variables. Pues solamente en este momento ya describí cuántos. 45 alumnos. ¿Cuántos lo tienen apagada? 5. ¿No? Ese es el estudio observacional, descriptivo y transversal. Los estudios observacionales analíticos analizan, como lo dice su nombre. Aquí describen frecuencias. Aquí analizan. ¿Qué significa analítico? Que comparo las variables para buscar la causa y el efecto. En todos los estudios analíticos busco causa, efecto, efecto, causa. Entonces son estudios de causalidad. En algunas ocasiones tenemos, pero es muy raro, tener un estudio observacional analítico transversal. Es muy raro, pero se puede hacer. Hay que hacer unos ajustes, pero son muy poco frecuentes. Entonces, si estos estudios son los que me hablan de la causalidad de las enfermedades, pues tengo que tener entonces la causa-efecto y el efecto a la causa. Entonces, tengo estudios de casos y controles donde me está hablando que las personas ya están enfermas. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a investigar cuál fue la razón por qué tienen cáncer pulmonar. Pues me voy en el pasado, por eso se llaman retrospectivo, retrocedemos en el pasado y vamos a buscar cuál fue la razón por la que tienen cáncer pulmonar. Y entonces vemos que va a haber diferentes factores, por ejemplo, el hábito de fumar, cuántas cajetillas se fumaban diario, por cuánto tiempo, y vamos a hacer un cálculo. Para eso utilizamos una tabla de 2x2 para medir riesgos, que es en este caso el riesgo relativo, y vemos si realmente el haber fumado tiene que ver con la presencia de la enfermedad. Por eso dice que son retrospectivos. Habitualmente los estudios de casos y controles son retrospectivos. Casi no tenemos prospectivos. Hay ahí alguno que otro, pero no es así. Normalmente son retrospectivos. Buscar la causa en el pasado. Y los estudios de corte es al contrario, son estudios observacionales, analíticos y de corte. Observo, pero analizo cuál es la causa del por qué se enferma la población, pero aquí en el estudio de corte lo que hacemos es observar en este momento cuántas personas estuvieron expuestas a un factor de riesgo. Solamente la exposición. Y los vamos a seguir en el tiempo, hacia el futuro. Y por eso se llaman prospectivos, hacia el futuro. Vamos a ver qué pasa con los que fuman, ¿verdad? Y sigo a esa población que fuma y que no tiene ninguna problemática en este momento, pero están expuestos al factor al hábito de fumar. Y los veo de aquí a 10 años, a 20 años, y veo de qué se enfermaron. Pues les dio cáncer pulmonar.
pues es otra forma. Un estudio clásico de corte es el de Framingham, que a lo mejor se los mencionaron, yo sí se los mencioné a mi grupo el año pasado. Ese estudio de Framingham se inició en 1948 en Massachusetts y sigue vigente hasta el momento actual. Todavía sigue ese estudio, es un estudio analítico de corte, y si viéramos el número de mediciones no es transversal, sino estos normalmente son longitudinales, sobre todo el de corte. Son estudios longitudinales porque se miden en un periodo de tiempo muy largo, ¿verdad? Más de 2 mediciones a lo largo del tiempo, pero son muy largos. Imagínense este estudio de Framingham desde 1948, sigue vigente, es el que nos ha permitido conocer los factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Y además, bueno, de paso, pues nos ha hablado también lo que tiene que ver con la diabetes mellitus, pero básicamente es para las enfermedades cardiovasculares. Ese es un ejemplo. Y bueno, los estudios experimentales, ya decíamos, aquí no manipulamos nada nosotros, solamente observamos, pero aquí sí buscamos la causa y el efecto, o el efecto a la causa, ¿de acuerdo? Estos de causas y controles son de la causa al efecto, y estos son, perdón, del efecto a la causa y de la causa al efecto, los de corte. Y los experimentales, bueno, vemos que son los que se manipulan variables. Dice experimentos naturales, experimentos controlados, experimentos no controlados y ensayos comunitarios. ¿Cuáles hacemos normalmente en comunidad? Pues estos, ensayos comunitarios, donde manipulamos una variable, por ejemplo, puede ser las medidas preventivas de lavarse las manos, ¿verdad? Les enseñamos a la población cómo lavarse las manos con la técnica correcta, ¿verdad? Que hoy estuvo muy de moda el año pasado. Habrá que ver si la población en este momento se lava las manos de manera adecuada, incluyendo a nuestros alumnos de medicina, ¿verdad? Si lo hacen. Y esa es una manipulación. Habría que ver, ese es un ensayo así, tan simple como ese. Pero no es tan simple porque nos ayudaría, ¿verdad? A ver cuántos sí lo hacen, cuántos no, y que si se disminuye el riesgo o no en la población. Y yo he observado que no se lavan las manos, ¿verdad? La población, y usan el gel cuando salen, etcétera. Entonces, no se ha logrado ese objetivo. Si lo analizáramos, pues veríamos que eso tiene mucho que ver con la transmisión de la enfermedad en este momento. Bueno, aquí no me voy a meter mucho, pero sí que se les quede bien claro que los estudios experimentales manipulamos variables. Esa es una forma, que es la gruesa de la clasificación. Esta es otra forma de clasificarlo, que es la que se usa de manera más frecuente. La habían de haber visto en el libro que les envié de protocolo, de introducción al protocolo y proyecto de investigación del doctor Félix Morales. Es la que viene ahí, y ahí vemos, ¿verdad?, que es lo mismo, solamente nos habla del momento que se capta la información. O sea, es retrospectivo y prospectivo. Y que en este momento les debe de quedar claro que estos estudios son para los estudios analíticos, y los estudios analíticos son los longitudinales, porque después ahí se los quieren poner a los transversales. Los transversales no son retrospectivos o prospectivos, eso es otra cosa. De acuerdo a la evolución del fenómeno estudiado, si son longitudinales, más de 2 mediciones en el tiempo, variables en el tiempo. Y aquí es como tomarle una fotografía, ¿verdad? Le tomo una fotografía a la comunidad y describo qué está pasando en una sola medición. En los longitudinales, ¿verdad?, tengo que tomar varias fotografías a lo largo del tiempo, y es como si tuviéramos una película. Entonces, describo todo lo que sucede en cada fotografía a lo largo del tiempo, y me va a dar más información del fenómeno, ¿verdad? Por eso son longitudinales, son retrospectivos y son prospectivos. Y si se acuerdan, estos estudios tienen que ver, la longitudinal son analíticos, prospectivos son los de corte, retrospectivos son los de casos y controles. De acuerdo a la comparación de poblaciones, si solamente estoy describiendo a una población o estoy comparando a 2 poblaciones. Entonces, esto también tiene que ver descriptivo, pues son habitualmente transversales, y los comparativos habitualmente son longitudinales y son analíticos, y pueden ser de cualquiera de los 2 tipos.
perdón, en cuanto a, de acuerdo a la interferencia del investigador, pues eso lo acabamos de mencionar. Si yo solamente observo, no estoy manipulando ninguna variable. Y aquí es experimental, la maestra se comió una letra, tenía hambre yo creo. Entonces en el experimental ya les quedó bien claro que es la manipulación de variables. Entonces, esta es una forma más fácil de entenderlo, pero bueno, sé que todavía hasta el momento les genera algo de complicación, pero es una cuestión de lógica. Yo les digo que aquí es una cuestión lógica, ¿no? Y a veces pues hay que hacer algunos esquemitas que sean solo para nosotros y entendamos la clasificación. Pero yo siempre les digo, con que se acuerden de esto, esta parte de la clasificación epidemiológica es una forma muy fácil de entender los tipos de estudio, que son más complicados de lo que les estoy explicando o de lo que les pude haber explicado el año pasado los que estuvieron conmigo. Es cierto, son más complicados que eso, ¿verdad? Y ya llevarlos a la práctica, un estudio experimental, tiene todo un diseño que es mucho más complicado, pero con que ustedes se acuerdan de lo grueso y sepan de qué estamos hablando, para que nos puedan decir qué tipo de estudio es el que ustedes van a realizar, ¿ah? Y recuerden, esto de retrospectivo y prospectivo solamente son para los estudios analíticos y, por ende, no se me tiene que olvidar que son longitudinales, por favor, porque después me ponen en los estudios transversales y le ponen retrospectivo. Y les pregunto, ¿por qué le pusieron retrospectivo? Es que fui a buscar la información de los artículos. Eso no tiene, eso tiene que ver con retrolectivo y prolectivo, que eso es en el momento que se capta la información, pero normalmente no usamos eso. Nosotros no lo utilizamos aquí. Sí se utiliza, pero no para ello. Entonces no me digan eso porque ay, sí me han dicho. Me ponen observacional, descriptivo, transversal, analítico y prospectivo y retrospectivo. Y yo, ¿qué es esto? ¿Qué fue? Entonces tengo que entender la diferencia entre uno y otro. Y en este momento, ¿qué tipo de estudio van a hacer de acuerdo a toda esta clasificación simple? ¿Quién me dice? O les pregunto directamente. A ver, Israel, que nos diga. Más fácil. Israel. Es descriptivo y transversal. Muy bien. Entonces tenemos que si ya sé que la clasificación gruesa es observacional, entonces ya sé que mi estudio es observacional, descriptivo y transversal. Hasta ahí se terminó. No le vayan a poner alguna de estas cosas, ¿eh? Que la maestra se muere cuando ve eso. No me muero, pero sí, ay, ¿qué pasó? Bueno, entonces el segundo punto de la población, universo o población de estudio, pues solamente es hablar, ¿verdad? Que es un conjunto de personas que se encuentran en un área geográfica específica. Eso es lo que significa la población de estudio o el universo. Aquí es importante que yo ubique cuál es mi población de estudio, pero depende del área geográfica. ¿Y quién delimita qué tan grande o qué tan pequeña es la población? Primero lo delimita el investigador. Y en segunda instancia lo delimita la muestra. ¿Y de qué depende la muestra? Pues depende del tipo de investigación. De eso depende que yo delimite esta parte. Entonces tenemos dos tipos de universo o de población. Una, bueno, aquí hay una definición, ¿verdad? Que dice que es la totalidad de los individuos o elementos en los cuales se va a presentar una característica de estudio específica para mi investigación. Entonces dice, yo tengo que buscar una población en la cual pueda llevar a cabo mi investigación. Y la voy a delimitar de acuerdo a la investigación, sí, y por el otro lado, de acuerdo a la muestra. Si mi muestra tiene que ser muy grande o muy pequeña, va a depender del tipo de investigación. Entonces, imagínense si el año pasado que hicieron ustedes el diagnóstico de salud de la comunidad, les hubiera dicho, vamos a hacer un diagnóstico de salud de toda la comunidad, pero de toda la República Mexicana, y la van a terminar de aquí a mayo. ¿La hubieran terminado? Porque además es un diagnóstico de salud. Se tiene que hacer en todos los habitantes. Pues no, ¿verdad? No hubiéramos terminado, hubieran pasado años y años y no hubiéramos terminado. Entonces, por eso tenemos una muestra. Y la muestra me permite delimitar, ¿verdad?, cuál es el número de población que debe de participar.
Y tenemos dos tipos de universos o de población, una que está delimitada y otra que no está limitada. El universo finito es el que está delimitado, me dice cuántas personas hay en una población y a partir de ello puedo calcular una muestra. Y tenemos el otro que es el infinito. El infinito no sé cuántas personas hay, ¿cómo le voy a hacer? Pues no sé. Entonces, ¿qué me va a ayudar? Pues la muestra. Siempre la muestra es la que me va a ayudar a poder llevar a cabo mi investigación, por eso es importante la muestra. La muestra siempre es importante. Que con ustedes lo hacemos un poco más fácil, ¿sí? Ya nada más les decimos cuál va a ser la comunidad, les decimos cuántas personas y listo. Eso es lo que habitualmente hacemos. Pero sí se tiene que hacer un cálculo del tamaño de la muestra, dependiendo del tipo de estudio, es el cálculo. Creo que no les puse las fórmulas, bueno, si no, después se las presento. Hay fórmulas para cada cálculo del tamaño de la muestra para cada tipo de estudio, entonces eso también es importante. Entonces, ¿sí queda claro esto? Yo les sugiero que le pongan población de estudio más que universo, para que vayamos congruente con las modificaciones que se van haciendo de manera internacional, ¿de acuerdo? Entonces ahora hablan de población de estudio más que de universo. En cuanto a la muestra que estábamos mencionando, ya ustedes se acuerdan que la muestra es una parte representativa, ¿verdad? ¿De qué? Dice aquí, en este caso de la población, pero hay una definición que normalmente siempre se las ponemos, ¿verdad? Que es un pedazo de un pastel para conocer el sabor, ¿verdad? Y así como ese pastel me va a decir de que está elaborado de chocolate, ¿verdad? Ahí lo tenemos. El pastel, este pastel que a quien le encanten las nueces, bueno, ahorita ya, aquí ya se les antojó. La maestra no puede con nueces, entonces, si me como la nuez me da una alergia, así que mejor no, pero ya lo tenía ahí, ya no lo cambia. Pero bueno, sí me gustan las nueces, pero ya no las puedo comer. Bueno, entonces si yo veo este pastel que está lleno de nueces, ¿verdad? Y chocolate, y por ahí se ve como que tiene algún dulce, diré, quiero probarlo. Pues es lo mismo que sucede con nuestra población de estudio. Ya tengo aquí toda la población de estudio, ¿verdad? La tengo aquí dentro de este pastel. Y tengo aquí todos la población de la colonia Juan Escutia, que es donde nos toca trabajar, ¿verdad? Y yo les digo, vamos a tomar una rebanada, ¿verdad? Y alguien me dice, pero una rebanada pequeñita. Pues no, puede ser que a lo mejor esa rebanada pequeñita no me diga lo que sucede en todo este pastel, pero si tomo una rebanada más o menos grande, probablemente me va a describir todo lo que tiene este pastel. Y tomo una rebanada, ¿verdad? Y empiezo a describir, a lo mejor tiene un relleno todavía de duraznos, ¿verdad? O no sé de qué se les antoje, de mango, de piña, no sé, lo que tenga, ¿verdad? Y además, bueno, no vemos de qué tipo de pan es el que tiene, ¿verdad? A lo mejor si es un pan sigue siendo de chocolate o a lo mejor el pan es de vainilla y empiezo a describir todo lo que tiene esa rebanada. Pero para poder yo hacer esto que dice aquí, que es una parte representativa del universo, en este caso de mi pastel, porque si no, entonces yo tomé una rebanada muy pequeña, no puedo decir que pasa en todo el pastel, pero si tomo una rebanada, ¿verdad?, más grande, entonces sí lo voy a poder decir. Entonces, cuando no hago un cálculo del tamaño de la muestra, se estima, ¿verdad?, una población del 30% es el que puede participar en mi investigación, un 30%, de un 10 a un 30%, pero a veces quedamos en lo mismo porque no sé cuántos habitantes hay aquí. Entonces, bueno, ¿qué tengo que saber? Pues cuántas personas tengo, ¿verdad? Yo siempre les digo en segundo año, ¿de dónde pueden sacar ese dato? De su diagnóstico de salud de primer año. Vemos el total de población que hicieron en el grupo, que hacemos una base de datos grupal. Y se acuerdan, ¿verdad? Los que estuvieron con nosotros. Y de ese total puedo sacar el 30% de la población, dependiendo de la investigación. Si fueran mayores de 20 años, pues saco el 30% y digo, son
200 personas. Entonces ese es mi tamaño de la muestra que necesito, como mínimo. Pero la otra forma es con las fórmulas, en donde yo hago el cálculo a partir de la prevalencia. Si estuviéramos ahorita con su estudio, que es prevalencia de hipertensión arterial, y la calculáramos con el 31.5 que nos dio la encuesta del 2012, porque no confío mucho todavía en las últimas, sobre todo porque cambiaron con los instrumentos. Al momento de cambiar los instrumentos ya no son comparables ahí las prevalencias. Entonces, del 31.5, si yo hago un cálculo del tamaño de la muestra, son alrededor de 280 personas, más un 10% de pérdidas. Entonces, sé que son alrededor de 300, 320 personas. Ya ven cómo es muy fácil. Lo único que cuando ven las fórmulas se asustan, pero todo nos los hace Excel bien fácil, así que no hay tanto problema. Y ahora sí, puedo yo decir con esas 330 personas lo que pasa en toda la población. Eso es lo que se llama, ¿verdad?, que está aquí, que puedo hacer inferencias. Entonces, puedo hacer comparaciones, sí, entre diferentes poblaciones, pero también me va a permitir hacer inferencias de lo que está sucediendo, ¿verdad?, y lo puedo llevar a toda la población, lo que sucede con esta rebanada de pastel o esas 330 personas que pasa en todo el pastel y en toda la población. ¿Sí quedó claro?